La memoria en agentes inteligentes es crucial para la personalización, el aprendizaje de las experiencias anteriores y la reducción de costos al reducir el contexto utilizado. Hoy nos acercamos un paso más a emular el funcionamiento de la memoria humana al utilizar un modelo de lenguaje para enriquecer de contexto, palabras clave y categorías las memorias al almacenarlas. Nuestra arquitectura incluso permitirá actualizar memorias existentes conforme llegue nueva información. Este contexto adicional añade más precisión a los resultados al buscar información en una arquitectura RAG y nos acerca un paso más a poder asociar memorias tal como en el cerebro humano. Hola, mi nombre es Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. La memoria que hoy veremos es agéntica. Esto quiere decir que tiene, es proactiva, que no se espera simplemente a ser consultada, sino que es adaptable conforme pasa el tiempo. Es desestructurada en el sentido de que puede ser flexible conforme vaya llegando nueva información y sobre todo es gráfica porque permite la interconectividad de memorias para asociar memorias relacionadas y facilitar el proceso de búsqueda. Vamos a dividir este proceso de nuestra construcción de memoria gráfica en dos pasos. Primero, el proceso de construcción o almacenamiento de memorias utilizando un modelo de lenguaje y a partir de eso vamos a actualizar las memorias relacionadas. Después de eso, con ese contexto enriquecido, mejoraremos la precisión al buscar la información. Voy a compartir pantalla para explicarte en detalle cómo funciona esta arquitectura. Aquí tenemos nuestra memoria agéntica. Es un documento, oh, disculpa, es un documento de febrero del 2025 y se llama AMEM. Es de Salesforce, de Rogers, de la Universidad Rogers y Ant Group, una división de Alibaba en China. Y la idea principal es que vamos a tratar de remover limitaciones en memorias existentes. En, queremos acercarnos a asemejar el funcionamiento del cerebro humano y los investigadores proponen utilizar un método llamado Zettelkasten, en donde las memorias están enriquecidas y asociadas con contexto adicional. Esto le permite flexibilidad para ir adaptando las memorias conforme van llegando nueva información. Empieza diciendo algunas de las deficiencias de la memoria. En primer lugar, que la memoria es estática. Una vez que almacenamos la información, no se actualiza y esto primero lleva a errores. Puede ser que tengamos imprecisión al no incluir nueva información. Y segundo, cuando estamos buscando información útil, puede ser que al momento de no estar actualizada sea difícil encontrar. Esa es la primera limitación, que la memoria es estática. La segunda limitación que ellos encuentran es que se requiere, por lo general, utilizar memorias estructuradas en donde tenemos que definir cómo se va a almacenar la información desde antes. Esto puede ser, por ejemplo, con bases de datos relacionales. Y si por el contrario utilizamos bases vectoriales, va a ser difícil encontrar la información porque solamente vamos a depender en búsqueda por similitud. Lo que ellos proponen es utilizar este proceso, están comparando en la parte de arriba los sistemas tradicionales de memoria con los sistemas agénticos de memoria, en donde añadimos un paso más al utilizar un modelo de lenguaje para enriquecer la memoria, tanto al momento de leer como de escribir la memoria.
Es decir, en la memoria existe un agente especializado para almacenar la memoria. Veremos que la implementación no es difícil y veremos que tiene beneficios en costos y en precisión. Una de las inspiraciones de este documento son las bases de datos gráficas. Sin embargo, estas también tienen se requiere de esquemas predefinidos. Como funcionan las bases gráficas, generalmente predefinimos cuáles son las relaciones que asocian a las memorias, además de que no contaremos con este contexto adicional que nos va a ir soportando este método. De esa forma, cuando nosotros utilizamos el método Zettelkasten, lo que ganaremos será una representación múltiple, porque la memoria está compuesta de 7 características distintas. La primera es la interacción original, es decir, la información que estamos almacenando. Generalmente, la mayoría de los sistemas se detienen ahí. Quizá le añaden el tiempo, la fecha en la que fue generada esa memoria. Pero nosotros, utilizando un modelo de lenguaje, y ya veremos las prompts que usaron en un momento, permitirá añadir estas palabras clave. Las palabras clave nos puede servir, por ejemplo, para almacenar nombres propios. Si estamos hablando de alguna persona, de algún lugar, de algún negocio, de alguna comida, etcétera, podemos buscarla específicamente. Esto nos empieza a dar una multitud de formas de acceder a información. Por ejemplo, si al momento de buscar la información encontramos que vamos a utilizar una palabra clave específica, esto nos permite buscar no utilizando una memoria, una base de datos vectorial, sino buscar a través de palabras clave. Lo mismo iremos encontrando a través de las categorías. Las categorías lo que hacen, a diferencia de las palabras clave, es que divide por dominios la información. Podemos hablar de temas, si estamos en un entorno empresarial, de temas como mercadotecnia, de temas de finanzas, de temas de ingeniería, de software, de temas de ventas, etcétera, reclutamiento, recursos humanos, y esto nos va a permitir segmentar la información por uno o más grupos, incluyendo distintos niveles de granularidad. Muy valioso es el proceso de contexto, esta información que estamos almacenando, de dónde proviene, cómo fue almacenada. Esto nos sirve no solamente para encontrar la información, sino también para utilizarla. Sabremos dentro de qué contexto fue utilizada y si es relevante o no. Después utilizaremos lo que son las incrustaciones, que nos permitirá, además de buscar por palabras clave o categorías, nos permitirá buscar la información de acuerdo a búsqueda semántica, complementando una tercera forma de obtener información. Y finalmente proponen utilizar vínculos para relacionar memorias. Esto nos puede servir tanto para navegación al momento de encontrar información como a buscar memorias relacionadas en caso que se complique la información. En este tema particular estaré mencionando algunas mejoras que podemos ir implementando conforme vayamos volviéndonos expertos en la memoria gráfica. Por lo pronto, esta es la forma en cómo se aumenta la información al ser almacenada en la memoria. Lo que nos permite este proceso es que cuando busquemos la información, o más bien, cuando almacenemos la información se almacenará codificada utilizando bases de datos vectoriales. Esto quiere decir que en lugar de solamente almacenar el contenido de la información, codificaremos tanto el contexto como las palabras clave, como las categorías, e incluso posiblemente las memorias adicionadas. Incluso podríamos tener distintos vectores de incrustaciones en donde podríamos buscar de forma, por ejemplo, si queremos buscar todas las palabras de acuerdo a un contexto, todas las memorias parecidas a un contexto, fácilmente las encontramos, todas las palabras relacionadas a unas palabras clave,
También nuevamente usamos búsqueda semántica, lo que nos permite encontrar sinónimos y así sucesivamente. Esto en particular no lo van a manejar así, pero es una mejora relativamente sencilla que podemos empezar a incluir. Nuevamente, uno de los conceptos clave es el concepto de agencia. Esto quiere decir que la memoria va a tener autonomía para modificar, hacer cambios conforme vaya llegando información. Aquí en la ecuación número 2, en la primera tenemos definido cuál va a ser la memoria. En el número 2, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a utilizar el modelo de lenguaje utilizando el contenido y el prompt. Te voy a mostrar a continuación el primer prompt que vamos a utilizar para generar esta memoria y de aquí vamos a empezar a ver cómo podemos, algunos ejemplos de cómo se utiliza la memoria. Este es el prompt que utilizan para la construcción de notas. Se da las instrucciones. Genera un análisis estructurado del siguiente contenido identificando las palabras clave, en especial atención los sustantivos, los verbos y conceptos clave, extrayendo los temas y elementos contextuales y creando categorías relevantes. O devuelve la respuesta en formato JSON y de esta forma están no solamente añadiendo los keywords, es decir, las palabras clave, sino que están añadiendo información adicional. Por ejemplo, añade por lo menos 3 palabras claves, pero no seas redundante. No incluyas, por ejemplo, de quién es el nombre de la información. Esta información estaría en el contexto. En una oración sumariza cuál es el tema principal, cuáles son los argumentos principales y cuál es la audiencia de este contenido, incluso quién lo pudo haber dicho. Nosotros podemos extender esta memoria con tanta información no sea relevante de acuerdo a nuestra arquitectura de base de datos. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya que nosotros tenemos almacenada la información, vamos a pasar al proceso de actualizar la información. La pregunta clave es cómo hacerlo. Aquí vamos a ver el proceso a la izquierda de construcción de la información, en donde conforme interactuamos con el agente, con el ambiente, nuestro agente obtendrá nueva información. Y esto pasará por el modelo de lenguaje para crear las notas. Después pasaremos al proceso de vinculación de información. Este es el último elemento de los modelos de la memoria. Lo que haremos aquí es que será utilizar una búsqueda tipo RAG para buscar las memorias similares a la nueva información. Esto nos dará una lista, dependiendo de tus parámetros que asignes, aproximadamente entre 20 y 100 memorias, y utilizaremos un modelo de lenguaje para determinar si requerimos actualizar la información y si requerimos em, y si requerimos ligar las memorias. De esta forma empezamos a construir nuestra memoria gráfica, en donde las memorias no están aisladas, sino que están doblemente conectadas. Por un lado, están conectadas a través, por ejemplo, de palabras clave y categorías. Las categorías nos permiten hacer una búsqueda por filtros, las palabras clave una búsqueda exacta. Pero además tendremos temas relacionados. Por ejemplo, si comparten contexto, podemos crear un vínculo y esto nos facilita al momento de buscar la información, no solamente depender de nuestras consultas de bases de datos, sino también de las memorias relacionadas. Vamos a ver ese segundo prompt que utilizamos para actualizar la información, en donde un elemento central es primero determinar si se requiere o no actualizar la información. Aquí le decimos que nuestra memoria es un agente que evoluciona la memoria, responsable de manejar la base de datos y actualizar la base de datos. Analiza la nueva memoria de acuerdo al contexto y a las palabras clave, así como sus memorias cercanas. El contexto de la nueva memoria es el siguiente y el contenido y las palabras clave las siguientes. Las memorias más cercanas son estas. Basado en esta información, determina si esta memoria debería ser evolucionada y considerar sus relaciones con otras memorias. De esta forma, nosotros estamos uniformizando, normalizando tanto el contexto como las palabras clave
como incluso las categorías. Podríamos repetir este proceso para cada una de las memorias. Aquí estamos en el proceso de la evolución, que es relativamente similar. Analiza el contenido de la memoria y menciona cuáles son, basado en esta información, cuáles acciones deberíamos tomar. Fortalecer eh, la relación entre ambas memorias, actualizar la vecindad. Si escoges fortalecer la conexión, qué memoria debería conectarse. Si escoges actualizar uno de los vecinos, uno de las memorias relacionadas, con qué contexto o categorías las actualizaría y devuelve la información en este formato JSON. De esa forma vamos a posicionarnos en nuestro diagrama principal. Lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener dos procesos de generación de memorias. En el primero, cuando almacenamos la información, estamos almacenando cuáles son las memorias relacionadas y después pasamos a un proceso de evolución de memorias en donde nuevamente usamos el modelo de lenguaje para actualizar todas las memorias que han sido ligadas. Es decir, este proceso de evolución es de dos pasos. El primero, seleccionamos, después de filtrar la información, cuáles son las memorias relacionadas. Y segundo, actualizamos todas las memorias, tanto la memoria original como las memorias existentes, y las evolucionamos. Esto nos facilita el proceso de buscar las memorias. Nuevamente, el proceso de conexión podemos favorecer, por ejemplo, numéricamente, ordenar cuáles son las memorias más cercanas y de esta forma, cuando busquemos información, podemos tomar las tres memorias cercanas. El proceso de búsqueda también va a involucrar una, un modelo agéntico en donde podemos determinar si utilizar la información que tenemos o solicitar algunas de las memorias relacionadas. Incluso dentro de las memorias relacionadas ya podríamos simplemente incluirlas en el contexto automáticamente las más relacionadas o filtrarlas usando un modelo de lenguaje. Parte muy importante de esto es que al tener tanto el contexto como la memoria, vamos a tener similaridad de coseno. Vamos a favorecer. Esto quiere decir que vamos a ir acercando memorias similares y como te comenté, podemos hacer enriquecer este proceso. Voy a explicar un par de temas finales. El primero es el modelo que utilizan. Ellos utilizan dos modelos, el QUEN de 1.5 billones de parámetros y 3 billones de parámetros y los modelos Llama análogos versión 3. Todavía no salía el 4. Nos van a explicar el dataset que van a utilizar. Esto no lo voy a ver porque ya lo hemos visto, pero sí quiero mencionar brevemente los resultados. Aquí vemos cómo comparan su memoria agéntica versus, por ejemplo, Locomo, Read Agent, Memory Bank y MemGPT. Y muy importantemente es que esta memoria, comparada con otros resultados que son también buenos, no siempre, pero buenos, es que al momento de buscar consumimos muchos menores tokens. Pasamos de 16,000 tokens en promedio a aproximadamente 2,000 o 1,000 tokens distintos. Y además funciona bastante mejor con modelos pequeños, como Quen, como Llama. Es decir, esto nos ahorra bastantes costos. Eso es parte de lo que te quería mencionar, los resultados y el funcionamiento. Te invito a que si te animas, estos son resultados que puedes replicar e incluso mejorar. En la segunda parte de este video, entraré a temas un poquito más técnicos sobre teoría de la información y gráficas. Esto nos empezará a formular algunas ideas de cómo podemos enriquecer el proceso de los vínculos. Hay un par de temas importantes en este sentido. El primero es que vamos, al momento de vincular la información, estamos arbitrariamente utilizando palabras clave y sobre todo categorías. Esto no nos permite crear una, llamémoslo, topología de la información que nos facilite el proceso de búsqueda. Lo segundo es que el proceso de nodos y conectividad de memorias
no va a ser, también va a ser arbitrario y no estaremos tomando características de topológicas de la información para el manejo a gran escala de la memoria. Y lo tercero que nos estaremos encontrando es que, uf, que no aprenderemos de las experiencias, que no estaremos incorporando dentro del proceso de qué tan útil o no para aumentar o no la conectividad. Es decir, no estamos teniendo un proceso de reflexión una vez después de utilizar los datos. Para eso lo que utilizaré serán dos documentos, el primero sobre procesamiento de información y el segundo sobre, perdón, el primero medición de información y el segundo sobre procesamiento de la información. Te quiero compartir algunas de las ideas clave en lo que y poco a poco las iremos aplicando. Este documento es del 2018 y se llama Procesamiento de Información en redes complejas, entropía y información funcional. Lo que nos dirá aquí, permíteme ver si este es el documento inicial, sí. Lo que nos indica aquí es que vamos a tener un problema. ¿Cómo vamos a medir la cantidad de información en una dada red? ¿Por qué nos podría servir esto? Nosotros, eventualmente, conforme nuestro agente crezca, recuerda que una de las dificultades de la memoria del agente es que es una memoria colectiva, en donde todos los agentes comparten plena visibilidad de toda la información. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 1000 agentes distribuidos, la cantidad de información en la memoria va a ser vasta. Vamos a empezar a requerir métodos macroscópicos para el manejo de la información. No podemos depender de mejoras locales y para eso utilizaremos estas dos mediciones. La primera, queremos contar qué tanta información existe dentro de la red y lo segundo, eh, vamos a ver cómo es el procesamiento de la información. La idea principal que nos van a dar aquí es el tema de la entropía. La entropía, sabemos que es el grado de ruido o de información que contiene, vamos a llamarle cierto espacio, cierto volumen, cierto contenido. Por ejemplo, nosotros cuando utilizamos el lenguaje humano, nosotros sabemos que si tenemos aproximadamente 26 letras, tendremos una entropía podemos calcular la entropía de acuerdo a la longitud del texto. Incluso también podemos crear métodos de codificación de la información tipo Morse, por ejemplo, en donde favorezcamos las letras más comunes y de esa forma estamos de alguna forma optimizando el proceso, no sé si llamarle entrópico, pero al menos el informático, el proceso de compresión de la información sin perder información al momento de comprimir. Ahora, nosotros la pregunta que nos vamos a hacer es cómo medir eso dentro de una red. Y vamos a tener dos temas aquí. El primero, medir la conectividad en sí. Y el segundo, cómo vamos a medir la información en base al contenido. Voy a explicar un par de estos conceptos y de ahí voy a continuar al siguiente proceso que será al de la información. Lo que nos va a decir en este proceso es que van a dar algunas definiciones. Primero, definiciones muy básicas respecto a qué es una red, pero eventualmente va a llegar a lo que es la información funcional en una subgráfica. A lo que se refiere esto es que si nosotros tenemos un nodo, vamos a poder medir cuánta información tiene ese nodo. En particular, definiremos una subgráfica de sus nodos asociados y mediremos la cantidad de los caminos. Esta será la información asociada o la esfera asociada. Aquí podemos ver dos imágenes en donde dentro tenemos la información que está contenida dentro de esa información funcional y fuera tendremos esto. Esto empieza a ser todavía más interesante dentro del contexto de la memoria géntica,
cuando podemos medir no solamente la información funcional, es decir, cuántos nodos están dentro de este vecindario, sino que también vamos a tener cuál es el contenido de la información almacenada. Un par de ideas, un par de detalles antes de ir al tema del aprendizaje, que es al cual quiero llegar aquí. El primero tiene que ver con cómo vamos a almacenar la información de acuerdo, cómo vamos a medir la entropía por nodo. Esto nos permitirá totalizar la entropía a nivel macroscópico, al sumar las entropías locales, por ejemplo. Lo primero que haremos será definir las vecindades, las subgráficas, por ejemplo, para un nivel de 3 niveles de profundidad. ¿Cuántos distintos nodos, cuántos distintos caminos vamos a ir teniendo? Eh, eh, Cuando tenemos este grado de información, vamos a tener una primera métrica de centralidad de ciertos nodos. Esto nos puede servir para estos son los principios del aprendizaje. Lo que nosotros eventualmente queremos es favorecer las memorias que sean más valiosas versus las que sean menos valiosas e incluso eventualmente queremos llegar al proceso de remover información. Nosotros vamos primero que nada a poder medir cuáles son las memorias más asociadas y dentro de eso lo podemos contextualizar en nuestro proceso de RAG. Por ejemplo, al maximizar, al ponderar el- la cantidad de información de esta memoria y además junto con la similitud. De esa forma favoreceremos memorias con más información. Todavía, incluso más, podríamos añadir un tercer elemento que es la calidad de la memoria, es decir, cuántas veces la hemos utilizado para dar la respuesta. Y cuarto, incluso cuándo fue utilizada por última vez o cuándo fue creada la memoria. Quiero todavía pasar al tema de aprendizaje, pero antes quiero tomar quiero mencionar un segundo detalle adicional, que nosotros vamos a poder dar una segunda definición de entropía de la subgráfica. Esto quiere decir el nivel de similitud de la información. Y vamos a poder definir dos categorías de eso. Primero vamos a ver qué tan central es la memoria. Es decir, lo que queremos ver es de las memorias relacionadas, si está, en dónde está posicionada. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, a través de distancias semánticas y lo que quisiésemos es que tenga una distancia en promedio menor al resto de las otras memorias. Lo segundo que podemos hacer es la variabilidad de las memorias, esto a través de las distancias. Lo que nos dará este elemento es que nos permitirá encontrar cuáles son los nodos centrales dentro de la comunidad y los nodos puente. Esto nos permite navegar nuestra información. Uno de los principales desventajas de la memoria géntica, sobre todo conforme va escalando el tamaño, es el proceso de la navegación. Seguimos dependiendo de una búsqueda tipo RAG y conforme la memoria crezca, perdón, una búsqueda tipo vectorial, y conforme la memoria crezca, nosotros vamos a eh, perder el, el proceso de búsqueda de la información. Entonces, quiero explicar un detalle inicial para empezar a explicar cómo va a funcionar esto. Nosotros, cuando tenemos nuestra memoria géntica, vamos a tener la posibilidad de diseñar prompts de búsqueda. Por ejemplo, vamos a tener una memoria un prompt que lo que va a hacer es buscar la información en base a la pregunta que está haciendo el usuario. Pero nosotros también vamos a poder enriquecer la información, por ejemplo, a través de categorías y palabras clave. Podemos incluso en las categorías que esperamos que sean menos que las palabras clave, adicionar, contextualizar de categorías tenemos para hacer el proceso de búsqueda
más fácil de realizar. Lo que estamos haciendo es que estamos enriqueciendo también la información que estamos buscando. Ahora, empezamos a tener un par de problemas aquí conforme vayamos navegando. De hecho, son dos problemas. El primero es, ¿qué pasaría si las categorías no coinciden con lo que estamos buscando? Es decir, las categorías con las que enriquecemos la pregunta no coinciden con la información almacenada en la memoria, o tal vez no es relevante, o tal vez tenemos subcategorías en donde requerimos buscar esta información. Vamos a tener que navegar nuestra red. ¿De qué nos va a servir esto? Lo que nos va a servir es, primero, vamos a identificar cuáles son los nodos centrales en nuestra red. Estos van a ser los que están más interconectados en la comunidad y lo vamos a poder medir nuevamente a través de esta búsqueda doble. Lo primero es el punto central. ¿Cuáles son las que dentro de la esfera de influencia o de información entrópica tienen mayor cantidad de nodos? Y la segunda, ¿cuáles son las que tienen mayor centralidad semántica promedio? Y podríamos utilizar ya sea tanto representaciones densas, compactas, que no haya mucha variabilidad semántica, como incluso también en ciertas ocasiones que haya mucha variabilidad. Lo importante es que durante nuestro proceso de navegación vamos a poder incluir estos índices, así le vamos a llamar, que son memorias representativas que nos van a ayudar. Todavía mejor es que ni siquiera vamos a necesitar modelos de lenguaje para hacer este proceso de navegación, porque lo que podríamos llegar a hacer eventualmente es, si nosotros identificamos estos índices, empezamos a tener una memoria jerárquica en donde filtremos aquellos nodos que tienen más información. Lo que nosotros podemos hacer al almacenar esta memoria es que también identificamos cuál es la dirección hacia la que nos vamos a dirigir en base al proceso contextualizado de los modelos de lenguaje. Y esto también nos va a permitir subparticionar las mismas subgráficas, es decir, solamente tomar una porción representativa, todo esto en base a codificaciones, y de esta forma vamos nuevamente, primero, a utilizar menos modelos de lenguaje durante la búsqueda, segundo, a hacer la búsqueda más rápido, y tercero, nos permitirá eh, reducir costos, búsqueda más rápida, y creo que son los dos, por supuesto, mayor precisión también. Esas son las dos ideas principales o los dos detalles principales. Me faltan dos ideas un poquito más grandes. Lo primero es el proceso, y todavía tenemos que pasar al siguiente documento, pero lo primero es el proceso de categorización, de manejo de categorización. En particular, aquí lo que nosotros queremos es que nuestras categorías sigan una ley distributiva. Quiere decir esto que no pondremos categorías al azar. El número de categorías en particular serán función del número de nodos en la red. Es decir, por ejemplo, cada vez que tengamos, vamos a decir, 10 nodos adicionales, podemos hacer distintas reglas. Generalmente estaremos buscando un crecimiento logarítmico, pero vamos a añadir una nueva categoría. Y tendremos, por ejemplo, algunas categorías subjetivas o optativas, y también tendremos la posibilidad de asemejar, de buscar por semejanza. De esta forma tendremos dos niveles de categorías. El primer nivel de categoría será aquel en donde nosotros definamos, en donde las categorías cumplan con cierta estructura. Y esto nos facilita el proceso de búsqueda de la información. Es decir, vamos a buscar los documentos relacionados a finanzas. Pero lo segundo es que tendremos categorías desestructuradas que eventualmente darán origen a nuevas categorías. El proceso de categorías nos empieza a acercar a temas de aprendizaje, en donde nosotros vamos a querer favorecer
cierta información a través de la búsqueda de categorías y ciertos prompts. Trataré de no entrar mucho en detalle, estaré hablando un poquito más durante el live, pero la idea es generar aprendizaje por refuerzo lineal, no parametrizado, o a través de una búsqueda de Monte Carlo, en donde nosotros obtengamos las categorías y nosotros diseñemos las instrucciones para buscar por ciertas categorías. Básicamente lo que quiero decir es que si nosotros estamos buscando, vamos a decir, de acuerdo a cierta categoría, sepamos favorecer ciertos resultados independientemente tan solo de la categoría, más allá de la categoría. Esto todo tiene todo tiene su inspiración en cómo funciona el cerebro humano. Recuerda que el cerebro humano, la memoria en el cerebro humano, tiene dos formas de buscar información, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. La búsqueda de abajo hacia arriba es por reconocimiento, es instintiva, es automática, es inconsciente. Esta es muy parecida a la búsqueda semántica de las bases de datos vectoriales, en donde simplemente encontrará la información que está buscando. Pero vamos a tener un segundo problema. Si a nosotros no nos sirve la información que estamos teniendo, lo que haremos será un proceso de utilizar una búsqueda consciente. Pero esta búsqueda consciente ya no es por reconocimiento sensorial, sino que ya es por reconocimiento semántico. En particular, lo que haremos es que tendremos catalogadas las memorias de acuerdo, vamos a llamarla etiquetas semánticas, es decir, conceptos clave, y buscaremos primero cuáles son esas etiquetas, es decir, definiremos conscientemente cuál es la información que estamos buscando y eso nos traerá información adicional. Y luego haremos un proceso de filtrado. El proceso de filtrado todavía es especulativo cómo funciona el cerebro, pero es muy posible que hagamos un proceso de favorecimiento de aprendizaje por refuerzo, en donde busquemos cierta información, en donde favorezquemos información que nos ha funcionado en el pasado y solamente después de intentar varios ciclos comenzaremos a encontrar la información que no nos haya funcionado o que no hayamos intentado. Hay una idea, hay un concepto adicional en este proceso importante. Cuando nosotros buscamos la información, lo que nosotros estamos haciendo es que cuando nosotros buscamos la información, lo que hacemos es que vamos a tomar, ok, cuando nosotros buscamos la información y entre el proceso de filtrado está el proceso de aprendizaje por refuerzo. Pero hay un detalle adicional, que la búsqueda es basada en la intención. Este proceso de búsqueda, en particular de categoría, está de acuerdo a cierto objetivo. Esta es una forma de buscar muy distinta a la forma como buscamos, vamos a llamar de la forma como buscamos información tradicionalmente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros buscamos por similitud, nosotros estamos diseñando el proceso de búsqueda por semejanza semántica. Esto quiere decir una distancia euclidiana en espacios vectoriales. Pero cuando nosotros buscamos información a través de relevancia, lo que nosotros haremos será un proceso aprendido de asociación de información. En particular, lo que haremos es que aprenderemos cómo para ciertos objetivos cierta información será más favorable, mientras para otros objetivos habrá otra información que sea favorable. Doy un pequeño ejemplo de cómo ocurre esto. Digamos que nosotros estamos buscando información relativa a dónde una persona viajó de vacaciones el año anterior. Nosotros iremos aprendiendo ese proceso. La búsqueda por reconocimiento simplemente buscará temas de vacaciones,
pero ya sea que no esté almacenada la información así o que sea demasiada información y necesitemos filtrarla de alguna forma, entrará el proceso de aprendizaje. En particular, aquí podremos hacer un par de búsquedas, por ejemplo. Primero, haremos la búsqueda de esta persona. Segundo, de cómo buscó de las vacas de vacaciones. Y tercero, buscaremos la información del año pasado. Y haremos una búsqueda tripartita en donde estemos filtrando cuál es la información que está más común en estos tres procesos de búsqueda. Pero la parte clave es que al momento de definir qué información estamos buscando, esto es un proceso aprendido en donde nosotros vamos a aprender cómo buscar información de acuerdo a búsquedas anteriores. Es decir, que la misma memoria almacena el cómo buscar información por similitud. Es decir, vamos adicionando cuál información es relevante, cómo encontramos información y cómo filtramos información. Son temas ligeramente complejos, pero esto nuevamente nos acerca al proceso de buscar memorias. Ya vimos un par de temas. Primero, cómo navegar información y segundo, cómo incorporar el aprendizaje. Resumo, el proceso de navegación es identificar los nodos que tengan cierta propiedad informática deseable. Una de ellas puede ser el volumen de la información y otro puede ser interconectividad entre distintos nodos. Y este proceso nos permite tanto dividir la subgráfica de acuerdo a ciertas, por ejemplo, categorías y ciertas palabras clave y ciertas proyección semántica, y también nos permite navegar hacia distintas memorias. El segundo proceso es el cómo vamos a buscar información cuando no la encontremos. Y en este proceso lo vamos a dividir en dos. Primero, una búsqueda automática y segundo, una búsqueda consciente propiamente usando un modelo de lenguaje en donde al momento de buscar información, lo que nosotros realizamos es y nada más permíteme darte un detalle importante. El proceso de búsqueda automático de la forma como funciona es que ya sea entrenando un modelo de un modelo, un simple modelo o tan fácil como una proyección lineal, nosotros de las categorías disponibles en la memoria buscaremos aquellas que estén más asociadas a la pregunta y enriqueceremos la pregunta de forma automática sin modelo de lenguaje para buscar la información. Dentro del proceso de análisis de la información, nosotros nos preguntaremos si alguna de las memorias nos sirve. Esto puede ser a través, primero, solamente utilizando el contenido y quizá el contexto. No necesitamos toda la información adicional, solamente es información adicional para la búsqueda. Cuando no tengamos, si no podemos responder la pregunta, en base a eso, nosotros lo que haremos será reformular una búsqueda de información, pero antes de realizarlo, nosotros tendremos aprendido la forma en cómo funciona el proceso de búsqueda y cómo no funciona. Y a través de esto diseñaremos una pregunta que nos ayudará a filtrar la información. Un par de temas adicionales es que podremos incluir, ya sea paralelamente o alternadamente, procesos de navegación en donde vayamos calificando, acercándonos a cuál memoria nos va funcionando o no. Esta parte es compleja. En general vamos a tener dos técnicas disponibles. La primera es del aprendizaje de cómo buscar información y la segunda de navegación de información. Y con eso terminamos este segundo tema que es la medición de la información en las redes neuronales. Y te reitero que es importante el medir cuánta información tenemos y por eso es el tema de entropía en la información. Voy a pasar al tercer y último documento que nos va a hablar sobre procesamiento de señales en gráficas. Este va a ser un tema todavía más complejo, pero quiero dar un poquito de contexto.
Nosotros tenemos toda una ciencia de procesamiento de señales, sobre todo en imágenes y en audio, pero vamos a encontrarnos que las gráficas presentan un par de problemas. El primer problema es que no tiene un proceso de señalización, no tiene un proceso de ordenamiento. Es decir, la gráfica podemos ordenarla arbitrariamente como la matriz adyacente, incluso veremos algunas técnicas que utiliza eso, pero en general cuando estamos añadiéndola a través de la matriz, implícitamente estamos definiendo temas de centralidad, que por supuesto los podemos medir, pero ese es el primer problema que nos vamos a encontrar. Vamos a tener ciertas operaciones que nosotros vamos a querer relacionar realizar con señales. La primera es el proceso de traslación de la información, es decir, cómo se va moviendo la información. El segundo, modulación de la señal. Al, por ejemplo, multiplicar un componente exponencial y lo que queremos es, de alguna forma, si tenemos interferencia, queremos modularla para que quede más uniforme y poder, esto funciona mucho en las imágenes, por ejemplo, y que quede uniforme la imagen, que quede sin ruido, ¿no? Estos son los famosos, no filtros totalmente, pero sí filtros, vamos a llamarle filtros de contraste, pequeños filtros. Lo tercero, nosotros queremos reducir la cantidad de información. Y me parece que hay uno más, voy a ver si... Y aquí, por ejemplo, nos explican el punto de cómo podemos reducir la información si normalmente lo que hacemos es reducir alternadamente un punto y otro no, pero en la gráfica ni modo, no podemos remover los nodos porque los nodos no tienen un orden. Entonces, esos son los tres problemas que estamos teniendo. Me parece que hay uno cuarto. Voy a ver si lo puedo encontrar, pero creo que no. Em, Bueno, luego habla del proceso de multiresolución. Abajo habla un poquito más en detalles. Antes de entrar de lleno al documento, quiero mencionar un par de temas importantes en este procesamiento de señales. Lo primero que quiero mencionar, por supuesto, son los procedimientos. Recuerda que podemos trabajar directamente en la gráfica o podemos trabajar en la matriz de adyacencia o en la matriz espectral. Esto define todos los nodos. Lo segundo es que recuerda que podemos utilizar asociaciones explícitas o implícitas, por ejemplo, a través de la distancia. Dicho eso, quiero empezar a explicar cómo estos procesamientos, estos procesos de información funciona. En particular, voy a empezar con el de traslación, después el de modulación y tercero, reducción. Lo que voy a explicar va a ser primero por qué nos sirve y segundo cómo hacerlo. El proceso de, voy a tratar de explicar el proceso primero de traslación, por qué nos podría empezar a servir. Vamos a suponer que vamos a tener ciertas preguntas a nivel causalidad. Lo que estas preguntas van a hacer es que vamos a tener una función y cuando tengamos la función, lo que vamos a hacer, que va a ser a través del tiempo. Y en particular, nosotros queremos explicar el por qué estamos observando cierto fenómeno de acuerdo a cierto hecho temporal. Nosotros lo que queremos posicionarnos es utilizando la información temporal de la gráfica, por ejemplo, el proceso de al añadir las memorias, queremos identificar dos temas. Primero, cuáles fueron aquellas que ocurrieron antes y segundo, cuáles están asociadas semánticamente potencialmente para hacer un proceso causal. Y de esa forma nosotros podemos medir cómo la información va evolucionando y podemos definir, contestar preguntas de causalidad que por supuesto nos ayudan para definir problemas de aprendizaje, no directamente de la gente, o bueno, sí, pero sobre todo del ambiente o de la información que está almacenada en la memoria. Espero haya quedado claro. Reitero, todavía voy a explicar cómo algunos de los métodos, cómo podría ser esto, pero por el momento este es el primer concepto. El crear un gradiente de tiempo para ver cómo la información se va moviendo
y crear relaciones causales o al menos potencialmente causales para responder preguntas asociadas a causalidad. Son preguntas muy difíciles. Lo segundo, lo que vamos a hacer es el proceso de modulación. El proceso de modulación y reducción de dimensionalidad tienen características similares. Eh, Voy a explicar primero por qué son similares y luego buscaremos las diferencias cuando preferiremos una sobre la otra. El proceso de modulación lo que busca hacer es crear una distribución, una topología o distribución uniforme sobre el contenido. Por ejemplo, cuando te explicaba que teníamos distintas categorías y podríamos tener dos niveles de categorías, vamos a llamarle unas autoritativas para la búsqueda inconsciente y unas subjetivas para la búsqueda consciente, lo que podemos hacer en este proceso es modular la gráfica, en donde si nosotros tenemos ciertas áreas en donde las categorías van a variar, nosotros podemos generar un proceso de regularización para definir que las categorías no varíen mucho. Es decir, que dentro de los nodos se mantengan dentro de un contexto uniforme. Ese sería un ejemplo de modularización y esto nos sirve para dos temas importantes. El primero, por supuesto, para facilitar la búsqueda, pero el segundo para propiedades macroscópicas de la gráfica. Es decir, si nosotros quisiésemos empezar a descubrir, por ejemplo, temas relacionados a cómo funciona, cuál es el estado de las finanzas para cierta empresa, esto nos permite identificar el segmento de información y ya sea aplicar algoritmos de reducción, modelos de lenguaje, medir variabilidad, ver temas a través del tiempo, pero nos permite segmentar la gráfica de una forma sencilla para dar insights macroscópicos. Muy bien. Esto nada más para dar un segundo ejemplo, dentro del dataset de Locomo, lo que ya expliqué que vamos a poder resolver preguntas causales. Lo segundo, vamos a poder describir preguntas de personalidad. Y la forma en cómo vamos a medir estas preguntas de causalidad es utilizando primero un contexto completo en donde podamos incluir todas las conversaciones en modelos de lenguaje muy grandes y segundo en modelos pequeños que la respuesta se parezca a través de la información. Y reitero, todo esto tiene que ver con la modulación de la gráfica. Vámonos a... Bien importante, todavía no he hablado del proceso de asociación y es un tema que sí quiero platicar. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Muy bien. Ahora vámonos al proceso de reducción de la información. Esto nuevamente puede ser ligeramente parecido al proceso de modulación, pero en particular lo que quisiésemos hacer, por ejemplo, es cuando estamos utilizando un modelo de lenguaje para filtrar la información, queremos distinguir cuál información o cuáles nodos en este sentido tienen menos información o menos relevante y lo que queramos hacer es filtrar la información, remover los nodos y esto lo podemos hacer simplemente a través de propiedades topológicas, ya sea de redundancia o de falta de externalidad, para solo identificar aquellas memorias que son las más relevantes. Voy a explicar muy brevemente cómo podríamos empezar a definir estos métodos, pero la parte importante a la que quiero llegar para concluir es el proceso de asociación. Entonces, lo primero, ¿cómo vamos a definir el gradiente semántico? El segundo, cómo vamos a modular la gráfica. Y el tercero, cómo vamos a reducir dimensionalidad. Solo voy a dar una opción para cada uno. Y por supuesto, esto se trata a través de experimentar, revisar literatura. Y recuerda, tanto podemos usarlo con la gráfica laplaciana espectral como con la gráfica directa. En particular, yo utilizaré la gráfica directa por simplicidad. El proceso de modulación va a ser relativamente sencillo. Recuerda que nosotros dentro de Netflix, cuando veíamos los modelos de recomendación, hemos visto cómo van cambiando las preferencias humanas. Y en este sentido lo que veíamos eran dos distinciones, con la primera es suficiente, que añadíamos una proyección para el proceso de factorización de matrices o para las dimensiones latentes o subyacentes.
En este sentido, recuerda que tenemos un proceso de descomposición de nuestra gráfica. Nosotros vamos a tener una memoria inmensa, posiblemente hasta con millones de elementos almacenados, y cada uno de ellos con bastante información. Un segundito, por favor. Muy bien. Em, Entonces, recuerda que lo primero que vamos a hacer cuando tenemos una matriz inmensa de muchas memorias, vamos a encontrar los factores latentes. Esto va a ser simplemente a través de reducción de dimensionalidad con técnicas tipo PSA. Y lo que vamos a encontrar después de que hagamos esto, es que vamos a poder medir cómo han cambiado los factores latentes a través del tiempo con tan solo una regresión lineal. Y vamos a tener cada uno de los factores asociados. Faltarían un par de cosas ahí, sería interesante, y estas son las cosas de las cuales voy a hablar en el live hoy por la noche, el cómo podríamos, y también se relaciona con la modulación, en cómo vamos a asociar ciertos nodos a ciertos factores latentes. Esto es en lo que vamos a ir encontrando en el proceso de modulación. En particular, nosotros iremos encontrando un proceso temporal primero de creación de las matrices, de las memorias, en donde vayamos casi pudiendo visualizar cómo va fluyendo la información temporalmente y de esa forma podemos identificar a nivel no tan directo, todavía hay muchos detalles que habría que, pero si yo estoy en cierto nodo, puedo identificar cuáles son los nodos temporalmente anteriores a ese nodo y buscar la información dentro del proceso semántico asociado. Hay mucho que platicar por ahí, lo estaré hablando en el live. Lo segundo tiene que ver con el proceso de la modulación. Aquí cuando tengamos eh, nuestro panorama, eh, nosotros vamos a primero, vamos a asociar ciertas vecindades, ciertas comunidades, incluso lo podemos hacer a ciertos factores latentes, y esto es un proceso de clasificación, y, y vamos a intentar reorganizar, y aquí es cuando empezamos el proceso de asociación de memorias, en donde podemos empezar a reorganizar ciertas conexiones para favorecer la modulación tal que quede regular. El proceso de ciertas memorias van a estar asociadas con ciertas memorias latentes y otras memorias van a estar asociadas con otras variables latentes, y vamos a hacer el proceso de reconexiones para favorecer este proceso de modulación. Y lo tercero, como había precedido, el proceso de reducir la información tiene que ver primero con nodos redundantes y segundo con nodos no centrales. Y nuevamente lo vamos a hacer a través de medir la información y vamos a desfavorecer, al menos en primer lugar, aquellos nodos que no tienen tanta información en un proceso de selección de modelo de lenguaje, y quizá podamos tener valores como aprendidos, y más que aprendidos, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir conectando conforme vayan siendo útiles la memoria. Ese será nuestro proceso y de esta forma tendremos información. Pues muy bien, quiero mencionar nada más para que quede muy claro que el proceso potencial de asociación de memorias interesantemente está asociado con el proceso de modulación, en donde nosotros queremos continuamente rearquitecturar nuestra red para que permanezca constante, uniforme, para que permanezca modular, y de esa forma iremos potencialmente asociando memorias. Pero quiero hablar de un segundo tema de asociación que me parece muy relevante, que es el proceso del hilo de pensamiento. Cómo una memoria nos lleva a la siguiente, cómo el proceso de pensar nos va llevando, asociando a otro. Esto lo voy a mencionar muy brevemente, en donde nosotros en todo momento, a nivel conciencia, nosotros en todo momento como función del hipocampo, siempre vamos a estar
tendiendo a cierto estado. Vamos a decir que existe cierto estado perfecto en donde no estemos pensando, pero mientras estamos pensando siempre queremos llegar hacia un otro estado. Es decir, el estado de no pensamiento es el mejor estado. Muy bien, ¿qué ocurre con este proceso de no pensamiento? Lo que haremos es que definiremos una meta que esto puede ser temas y nada más en el ser humano como fisiológicos, como comer, como dormir, etcétera, o temas emocionales, o temas sociales, o temas intelectuales, pero estaremos generando una meta y nuestro pensamiento lo que hará será el proceso de resolución para llevarnos a esa meta en particular. Y de esa forma iremos ligando memorias, no en base a los recuerdos, sino en base a la consecución de metas, en donde lo que vayamos haciendo es que cuando tengamos un estado, para cierto estado, estaremos tendiendo a un nuevo estado y favoreceremos aquellas memorias que tienden a llevarnos a ese estado en un proceso no de reconexión, sino de caminata aleatoria. Es decir, que va a haber un proceso que no va a ser conectivo, sino que va a ser de trayectoria en donde nosotros definamos una dirección y una magnitud aprendida y aterricemos probabilísticamente en una memoria asociada, por ejemplo, para pasar de una modularidad a otra. Quiero ser muy preciso en esto. Significa que que los pensamientos no están asociados, sino lo que está aprendido son las direcciones de los pensamientos y va a ser un proceso probabilístico porque eso nos permite un proceso exploratorio para llegar a la consecución de nuestras metas. Sé que estuvo un poquito complejo eso último, un poquito también fuera de tema, pero empezamos a ver cómo la resolución de problemas ya más allá del proceso de memorización, ya más allá del proceso de extraer información, incluso del proceso de contextualizar problemas, ya empezamos a ver temas de razonamiento, le voy a llamar arbitrarios, producto o a partir de memorias. Esto no significa que las memorias estén asociadas. Lo que está aprendido son las trayectorias de acuerdo a ciertos estados iniciales. Pues muy bien, con eso hoy me despido. Fue un placer compartir esta información contigo. Yo soy Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Nos vemos en la tarde-noche para el live y estaremos continuando mañana, muy probablemente con temas de detección de comunidades en redes y lo seguiremos asociando posiblemente con temas de memoria en agentes inteligentes, pero puede ser que nos encontremos con algo más. Hasta luego.